prehistoria. Trabajo hecho por Matías Barranco Rojas, Oliver Martín Sanz, Alejandro Pavón Duxantoy y Daniel Ríos Gómez. En esta etapa de la prehistoria hablaremos de las distintas edades, los distintos pueblos prerromanos y colonizaciones que había y una breve introducción de las pinturas rupestres. En el índice, en las edades distinguimos el paleolítico, neolítico y edad de los metales. En colonizaciones y pueblos prerromanos, fenicios, griegos, cartagineses, tartesos, íberos, celtíberos y celtas. Y las pinturas rupestres. En las edades tenemos el paleolítico, en donde el material más utilizado son las piedras talladas. El hombre era depredador, nómada y no conocía la división del trabajo. Tenemos tres partes. El paleolítico inferior, 1.000.000 de años después de Cristo. El paleolítico medio, entre 100.000 y 30.000 años después de Cristo, en donde las viviendas comienzan a hacerse más estables y tenemos los primeros restos de culto funerario. Y por último, el paleolítico superior, entre 30.000 y 8.000 años después de Cristo, en donde tenemos el desarrollo del arte rupestre en la costa cantábrica, donde destaca la cueva de Altamira con pinturas naturalistas y de carácter mágico-religioso. También hay importantes restos de culto funerario. La segunda edad es la edad del Neolítico. Ahora las piedras son pulimentadas, llega el conocimiento de la agricultura, la ganadería, el descubrimiento de la cerámica y los tejidos. El hombre deja de ser depredador para producir sus propios alimentos. A pesar de esto no abandona del todo la caza, la pesca y la recolección. Estos descubrimientos dieron lugar a un importante incremento de la población y a la aparición de los primeros poblados estables. Dentro de esta etapa hay que incluir el arte rupestre levantino, caracterizado por las representaciones esquemáticas de escenas de caza, recolección, danza, etc. La última edad es la edad de los metales, que abarca en el 3000 a.C. La primera etapa es la edad del cobre. El primer conocido fue el cobre. Se producen avances en la agricultura, la utilización del regadío, aparecen núcleos de población sedentaria de carácter preurbano, los enterramientos colectivos son monumentos megalíticos entre los que destacan los dólmenes simples y los dólmenes de corredor, a la vez que se extienden el vaso campaniforme, piezas de cerámica con forma de campana invertida. Uno de los yacimientos más importantes es el de los Millares. La segunda etapa de la edad de los metales es la edad del bronce. Empieza en el 2000 a.C. El bronce es una aleación del cobre y el estaño. El yacimiento más importante es el de El Argar. En él aparece una sociedad más jerarquizada y se utiliza el oro. Y la tercera etapa y última es la edad del hierro, que empieza en el 1200 a.C. A partir del 1200 a.C. se producen las invasiones o infiltraciones de los pueblos celtas indoeuropeos. Con ello, se extiende por el norte de la península la cultura denominada de los campos de urnas, enterramiento en urnas de las cenizas, de la incineración. A continuación voy a hablar de las distintas colonizaciones que hay. La introducción sería que en el primer milenio antes de Cristo llegan a la península pueblos de Oriente más avanzados tanto en lo material como en lo espiritual. Por eso los llamamos pueblos colonizadores. Llegan por interés económico y mercantil, dado que los pueblos del Mediterráneo oriental están mucho más avanzados y desarrollan un importante comercio que se desarrolla en el Mediterráneo, sobre todo de metales como el cobre, estaño, oro, plata, etc. También se interesan por los salazones, la orfebrería y las salinas. Estos pueblos dejaron con su presencia una importante huella en los pueblos más atrasados de la península ibérica. El primer pueblo colonizador que voy a hablar es los fenicios. Son los primeros en llegar hacia el siglo IX a.C. Fundaron Gades entre el 800 y el 775 a.C. y después se asentaron en otros puntos de la costa andaluza. Su principal interés eran las minas de Huelva. A partir del siglo VI a.C., el pueblo fenicio entró en declive por la caída del Tiro en manos de los babilonios, lo que afectó a sus colonias en la península. A continuación vienen los griegos. En el siglo VI se produce la colonización griega por toda la costa del Mediterráneo y el Mar Negro. En el caso de la península ibérica, los protagonistas fueron los
focenses que poseían una importante colonia en el sur de la actual Francia, Malasia, la actual Marsella. La principal colonia fue Ampurias, creada hacia el 575 a.C. Y el siguiente y último pueblo colonizador son los cartagineses. Cartago, el actual Túnez, era una colonia fenicia que hereda el negocio de estos en el Mediterráneo occidental. Desarrollaron una gran actividad comercial desde Ibiza, que se convirtió en un gran centro comercial por las demás islas Baleares y el resto de la costa mediterránea andaluza y levantina. Bueno, pueblos prerromanos, tartesos. Se denomina así a una cultura desarrollada en la primera mitad del primer milenio antes de Cristo, en el suroeste de la península. Se han encontrado importantes tesoros relacionados con esta cultura, lo que nos habla de un importante desarrollo económico relacionado con el comercio con los fenicios, minerales como el oro, la plata y el cobre. Un importante desarrollo agrícola y una fuerte diferenciación social con la aparición de la cultura tartésica a finales del siglo VI a.C. La zona nuclear estaba ocupada por los turdetanos, pueblos herederos de una misma cultura e influidos por la cultura ibérica. Los íberos eran pueblos del sur y del este, con rasgos culturales comunes y probablemente hablaban la misma lengua. Eran pueblos con muy influencia por los colonizadores. Su economía se basaba en la agricultura y en la ganadería, aunque también fueron importantes la minería y la actividad textil, desarrollado un intenso comercio con los colonizadores, de los que aparecieron el uso de la moneda. Aparecen núcleos de carácter urbano. La base de la estructura social era la tribu, aunque destacaba una aristocracia que nos da idea de una sociedad muy jerarquizada. Los centíberos reciben menores influencias de los colonizadores, y en ellos se detectan más influencias celtas. Fueron denominados por las fuentes romanas como celtas o centíberos. Los pueblos más próximos al área ibérica se denominaban celtíberos, arebacos, lusones, peladones, etc. Además de centíberos, encontramos lusitanos, baceos, etc. En unos predomina la agricultura agrícola, en otros la ganadería. Encontramos un poco de desarrollo de la artesanía y el comercio. Dominaba la metalurgia del hierro y en ocasiones encontramos núcleos de población fortificados. Los celtas eran galaicos, astures, cántabros, vascones. Son pueblos más atrasados. Su principal actividad era la ganadería junto a la recolección y la pesca. Los galaicos desarrollaron la cultura de los castros caracterizados por los poblados fortificados con la vivienda de planta circular. Las pinturas rupestres del Cantábrico fueron realizadas en cuevas profundas y oscuras, que se han vinculado a motivaciones mágicas por el Llosa. Los rasgos de estas pinturas son, en cuanto al tema, predominan las figuras aisladas de animales, representados con un acusado naturalismo, aunque también aparecen signos abstractos y estampaciones de manos. En cuanto a la técnica, se utilizan combinaciones de colores, es decir, la policromia. Un ejemplo sería la cueva de Altamira, la cual estuvo habitada desde el 35.000 hasta el 13.000 a.C. Por su parte, las pinturas levantinas se localizan en abrigos rocosos relativamente bien iluminados. Presentan características muy diferentes a las de la zona cantábrica. Por ejemplo, en cuanto al tema, las figuras humanas asumen el protagonismo y se representan formando escenas muy variadas, enfrentamientos armados, cacerías de diversos animales, recolección de miel, etc. Un claro sentido narrativo. En cuanto a la técnica, las figuras tienen formas muy estilizadas, casi esquemáticas, y son prácticamente monócromas o combinan pocos colores, apenas el ocre y el negro.